a mitad del siglo XX, ¿no?, se conocían por lo menos unos 10.000 compuestos, ¿no?, inorgánicos. En ese entonces era un número muy abundante comparado con los compuestos orgánicos. ¿Quiénes eran los compuestos orgánicos? Aquellos compuestos que tenían enlace carbono y carbono. Y normalmente las sustancias, ¿no?, que tenían esta característica de tener enlace carbono y carbono estaban o se encontraban ya sea en los seres vivos. Entonces se creía que solamente el ser vivo podría, ¿no?, ya sea crear, ¿no?, o formar o incluso tener sustancias orgánicas. Ya con el descubrimiento de la urea, ¿no?, se pudo determinar o se pudo encontrar, como he dicho, sintetizar una sustancia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Lo que ocurre entonces es que cuando se da este descubrimiento de una sustancia orgánica a partir de una inorgánica, es que se desencadena, ¿no?, todo este campo de la química orgánica, el cual, ¿no?, avanzó a paso muy rápido. Tanto así que ahora entonces los compuestos orgánicos superan en millones, ¿no?, a los compuestos inorgánicos. Y todo esto debido al átomo de carbono, porque sabemos que el átomo de carbono es la base, ¿no?, la constitución principal, ¿no?, de estos compuestos, ¿no? Es decir, para conocer un compuesto orgánico necesitamos conocer ya sea al carbono. Y nosotros, por lo menos, ¿no?, por la parte inorgánica ya sabemos que el carbono, ¿no?, pertenece a un grupo, es más, también pertenece a un periodo. Podemos conocer su configuración electrónica del carbono y a partir de esa configuración electrónica explicar sus propiedades químicas y físicas. Entonces, antes de empezar con lo que es la química orgánica, empezaremos o daremos algunos conceptos acerca de este átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, ¿no?, carbono, como te digo, pertenece a un grupo y el carbono pertenece al grupo 4A de la tabla periódica. ¿Ok? Y también pertenece, habíamos dicho, al tercer periodo. El grupo 4A, no, perdón, es el segundo periodo. Al segundo periodo de la tabla periódica. Entonces, según esto, ¿no?, si lo dibujamos o lo queremos graficar en una tabla periódica, ¿no?, el carbono se va a encontrar en estas. Ahí está el carbono, ¿no?, ubicado en esa zona de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, el carbono tiene 4 propiedades, ¿no?, sencillas, ¿no?, y muy importantes. ¿Ok? Primera propiedad de la covalencia, ¿no? Habíamos visto los tipos de enlaces que podían existir entre los átomos, es decir, los enlaces interatómicos, y podían ser de manera iónica, donde se transferían los electrones, o podían ser de manera covalente, donde solamente se compartían, ¿no? Justamente es este enlace el que predomina, ¿no?, y va a existir entre átomos de carbono y carbono, el enlace covalente. Por eso la propiedad de la covalencia, porque los enlaces entre carbono y carbono son de tipo covalente, ¿no? El enlace químico que existe aquí, ¿no?, el enlace químico covalente. ¿Ok? El elemento carbono solamente puede formar enlaces químicos covalentes. Por eso la propiedad de la covalencia. Enlace químico covalente. Ahí está. Entre carbono y carbono, de repente carbono y otro átomo. Primera propiedad. Segunda propiedad, la propiedad de la tetravalencia. Recuerda, el carbono pertenece al grupo 4A. Por tanto, su estructura de Lewis, es decir, ¿qué era la estructura de Lewis? Aquella estructura o simbología que representa a los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última capa, mediante puntos, ¿no?, alrededor del símbolo. Y como pertenece al grupo 4, tendrá 4 electrones de valencia. Ahora, ¿qué es la tetravalencia? Es justamente eso. Si tengo al átomo de carbono con sus respectivos 4 electrones de valencia,
tiene la propiedad de formar 4 enlaces covalentes. Tetra, ¿no? Prefijo de 4, valencia, enlaces covalentes. Entonces, él puede formar, recuerda, 4 enlaces de tipo covalente. Pero yo sé que si lo dibujo así, tú pensarás que los enlaces, ¿no?, del carbono se distribuyen de manera simétrica en un solo plano, ¿no?, incluso hasta de repente formando una cruz. Pero tridimensionalmente, el átomo de carbono, cuando distribuye sus enlaces, lo hace de manera tridimensional. Es decir, ¿no?, forma un tetraedro, ¿no?, un tetraedro con sus 4 enlaces. ¿Qué es un tetraedro? Aquella figura geométrica que tiene 4 lados iguales. Ahí está. Forma el tetraedro, ¿no?, con un ángulo, ¿no?, entre sus enlaces de 104.9 grados. ¿Ok? No forma una molécula planar, y menos en forma de cruz, sino forma un tetraedro, ¿no? Recuerda que es un tetraedro, ¿no? Es una figura geométrica en la cual un sólido geométrico existen 4 lados iguales. En este caso son 4 lados triangulares iguales. Eso sería el tetraedro. Y recuerda que los enlaces, ¿cómo son? Covalentes. Propiedad de la tetravalencia. Tercera propiedad, propiedad de la autosaturación. La autosaturación simplemente implica el agrupamiento de estos átomos de carbono para formar grandes cadenas. ¿Ok? Ahora, estas cadenas pueden ser de dos tipos. Pueden ser cadenas lineales, es decir, átomos de carbono consecutivos, uno detrás de otro, ¿no? Y las cadenas ramificadas, quiere decir que van a existir igualmente estos átomos de carbono continuamente, pero por ahí una ramificación o una extensión de estas serie de átomos de carbono. Entonces vamos a colocar cadena lineal, ¿no? Y una cadena lineal, ¿no?, la vamos a representar así: átomos de carbono que están y como la propiedad del carbono es la de tetravalencia, tiene que formar 4 enlaces. Estoy buscando sus 4 enlaces para todos los carbonos. Ahí está nuestra molécula lineal. Cadena de carbonos lineales es una cadena saturada de carbonos. ¿Y cómo será una cadena ramificada? Cadena ramificada, obviamente, como vamos a observar, extensiones, ¿no?, a partir de esta cadena lineal. Entonces, y acá vamos a ver unas cadenas que salen de ahí. Ahí está, una cadena ramificada, ¿no? Y como sabemos que el carbono es tetravalente, le colocamos sus 4 enlaces a cada uno. Vemos que es un carbono tetravalente. Ahí está, ¿no?, una cadena ramificada. Observas todas las ramas, es una cadena ramificada. Y también, ¿no?, pertenecen los dos ambos a la propiedad de la autosaturación. Obviamente que todos estos enlaces, recuerda que son de tipo covalente, ¿no? Y recuerda que este átomo de carbono tiene que estar ligado o asociado o conectado mediante 4 enlaces, ya sea a un elemento, 2 o a 3 o hasta 4. Muy bien, y última propiedad, ¿no?, que es la isomería, ¿no?, lo que permite, ¿no?, que existan tantos, ¿no?, millones de compuestos orgánicos, ¿no?, es esto. Sabemos obviamente que esos también son factores que afectan, pero la isomería
¿no? Es decir, es el arreglo que toma ya sea las cadenas lineales o ramificadas, ¿no? Y que van a hacer variar, ¿no? Las propiedades químicas, ¿no? Y físicas de una sustancia. Por ejemplo, bien, la isomería, ¿no? Vendría a ser nuestra última propiedad. La isomería es la propiedad, ¿no? Que origina que existan millones de compuestos orgánicos, ya que gracias a ellos, ¿no? El arreglo tridimensional que pueda tomar una de estas cadenas va a hacer variar sus propiedades físicas y químicas de la sustancia orgánica, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar una cadena de 5 carbonos, ¿no? Una cadena de 5 carbonos y obviamente las voy a completar conociendo que tienen la propiedad de tetravalencia, es decir, se unen a 4 elementos o forman 4 enlaces, ¿no? Tenemos ahí una cadena de 5 carbonos con sus respectivos 4 enlaces. Pero voy a dibujar, ¿no? Debajo de ella otra estructura, pero ya no va a ser lineal, sino va a ser ramificada. Ahí está. Acá una vez estoy colocando un hidrógeno para representar la propiedad de la tetravalencia. Y yo te voy a pedir. Ya, entonces voy a contar la cantidad de carbonos que hay en esta cadena. Puedo observar que hay 5 carbonos. Al contar los hidrógenos, me voy a dar cuenta que hay 12 hidrógenos, ¿no? Contando cada uno de ellos. Ahora, en la molécula que tengo abajo, también voy a tener 5 carbonos. E incluso cuando cuente la cantidad de hidrógenos, también serán 12. Observas que ambas fórmulas químicas obedecen para ambas moléculas, pero sin embargo tienen propiedades distintas, ¿no? Al ser una molécula lineal, ¿no? Su punto de ebullición, ¿no? Suele ser muy alto, mientras que para una cadena ramificada su punto de ebullición suele ser bajo, a pesar que tienen la misma fórmula química. Observa, entonces, simplemente la ramificación o el arreglo tridimensional que pueda tomar, ¿no? Ambas moléculas, ¿no? Va a hacer que tengan propiedades totalmente distintas, aún así teniendo la misma fórmula química. Eso es la propiedad de isomería, ¿no? Aquella sustancia que tiene, o compuesto o molécula que tiene la misma fórmula química, pero sin embargo tiene propiedades distintas. Eso vendría a ser la isomería y última propiedad. Bien, vamos a ver los tipos de carbono que pueden existir, ¿no? En un compuesto orgánico. Pueden ser de 4 tipos. Ahí está. Bien, tenemos los 4 tipos de carbono. La representación R, ¿no? Representa una cadena de carbonos X, ¿no? R puede ser una cadena de carbonos CH3, puede ser CH2, CH3, ¿no? Etcétera, etcétera. Puede ser cualquier otra cadena de carbonos, ¿no? Nosotros lo vamos a tomar como si fuera un carbono más, pero el carbono en estudio, ¿no? Indicado va a ser el carbono que está con asterisco. Ahí está. Viendo el carbono, en este caso que está central, ¿no? Cuando se encuentra enlazado, ¿no? En este caso unido a otro carbono, porque recuerdas que es representada una cadena de carbonos, entonces acá debe venir un carbono. Cuando el carbono está representado o está unido a un carbono, a ese carbono se le conoce como carbono primario. Carbono primario. Ok,
porque solamente está unido a un solo carbono. Cuando el carbono está unido a dos cadenas, ¿no? Es decir, a dos carbonos más, se le conoce como carbono secundario. ¿No? Carbono secundario. Obviamente que este que está unido a 3 va a ser nuestro carbono terciario. ¿No? Y el último, el que está unido a 4 carbonos, será un carbono cuaternario. Ahí está, nuestros 4 tipos de carbono: primario, secundario, terciario y cuaternario. Y depende de la cantidad de carbonos al cual el carbono está enlazado. Muy bien, una propiedad muy importante y que es, ¿no? que basa en sí la propiedad de la tetravalencia, ¿no? ya sea de un átomo de carbono, es su hibridación. ¿Qué es la hibridación? Es la excitación o el traslado de los electrones de un nivel de energía a otro nivel de energía, ya sea a uno mayor o a uno de menor energía. Conociendo la configuración electrónica del átomo de carbono, ¿no? Para un carbono con 6, ¿no? electrones, va a ser, ¿no? es 1s2, 2s2, 2p2. ¿no? Tenemos una configuración electrónica para 6 electrones. Por tanto, ¿no? sus electrones los voy a tener que dibujar aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ahí tengo la configuración electrónica. ¿Ok? En este diagrama, donde se observa la energía, es decir, de menor a mayor energía, ¿no? y acá los niveles, es decir, hasta aquí nivel 1, ¿no? y por acá está el nivel 2, ¿no? que corresponden al S y al P. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en una hibridación? Los electroncitos, ¿no? los electrones, ¿no? del nivel 2S, ¿no? saltan, uno salta, ¿no? hacia el nivel, ese es un nivel 2P. ¿no? Al saltar en su nivel 2P, ¿qué va a ocurrir? El electrón del S se va a combinar con su nivel del 2P. Lo que ocurriría, ¿no? para nosotros, una combinación, es decir, de ese tipo. ¿Ok? Ahí estarían los 4 electroncitos, ¿no? Pero recuerda que este electrón vendría a ser del S. Por tanto, la combinación de estos dos niveles se daría. Entonces, finalmente, estos dos niveles, que mira, están distanciados, ¿no? mediante una determinada energía, finalmente quedarían en un mismo nivel. Y como se han combinado, se han hibridizado, ¿no? hibridizado, formaría un subnivel híbrido, el híbrido subnivel SP, con sus 4 electrones desapareados, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha combinado uno del S con 3 subniveles de P, por tanto, la hibridación sería SP3. Un subnivel del S se ha combinado con 3 subniveles P, 3 orbitales de P. Entonces, la hibridación que resulta, ¿no? sería el subnivel híbrido SP3, donde aquí podrían encajar los 4 electrones, ¿no? con los cuales el átomo de carbono puede formar sus 4 enlaces. Ahora, no solamente se da esta hibridación del carbono, se dan otras dos más, que son el SP2 y el SP1. ¿Okay? Cuando el carbono o los carbonos, ¿no? forman esa hibridación SP, forman enlace simple. Por tanto, este carbono con este carbono tienen hibridación SP3. Este también va a tener SP3. Cuando el carbono forma enlaces dobles, porque lo puede hacer, ¿no? tiene una hibridación SP2. SP2. ¿Ok? Y por último, cuando la hibridación, ¿no? puede formar enlace triple entre carbono y carbono, la hibridación es SP. Entonces tenemos 3 tipos de hibridación para el carbono. Cuando forma enlace simple, los carbonos son SP3,
cuando forma el enlace doble sp2 y sp2, cuando forma el enlace triple sp para cada uno de los carbonos. Recuerda que aquí se da la hibridación, ¿no? Una hibridación quiere decir el salto del electrón hacia un nivel de mayor energía para que estos se combinen, ¿no? Estando en su nivel P con su nivel S se combina, forman el orbital híbrido sp3, en el cual, ¿no?, tiene 4 electrones desapareados en 4 orbitales y pueden caber ahí, ¿no?, los electrones de enlace, ¿no? Y así pueden formar, ¿no?, la estructura, como te dije, ¿no?, con 4 enlaces, ¿no? En este caso el carbono ya tiene 2 enlaces, por lo tanto solamente le quedarían 2 enlaces para formar o unirse con otros carbonos, con otros elementos, ¿no?, porque siguen perteneciendo, siguen teniendo la propiedad de la tetravalencia, es decir, forman 4 enlaces, 2 entre carbono y carbono, y ya sea uno para con otro elemento. En este caso, ¿no?, ya tienen 3 enlaces entre carbono y carbono, pero restándoles uno para poder unirse a otro elemento, de repente a otro carbono. Ya he estudiado, ¿no?, las características y propiedades que tiene el carbono, que es así, el carbono, el elemento que constituye, ¿no?, que forma todos los compuestos orgánicos, y siendo a la vez los compuestos orgánicos, ¿no?, en número muy abundantes, ¿no?, solemos clasificar en familias o en todo caso en funciones orgánicas. Una de ellas, o a manera general, ¿no?, vamos a representarlas en 2 tipos de funciones. Están los alifáticos, ¿no?, y las funciones alicíclicas, ¿no?, para los hidrocarburos. Tenemos los hidrocarburos alifáticos, ¿no?, los hidrocarburos, que vendrían a ser los hidratos de carbono, es decir, composición no solamente de carbono e hidrógeno, ¿no?, hidruros, ¿no?, hidrocarburos alifáticos y alicíclicas. Ahora, los alifáticos se dividen en 3. Tenemos a los alcanos, ¿no?, tenemos a los alquenos y a los alquinos, ¿no?, dentro de los hidrocarburos alifáticos, ¿no? Primero vamos a ver a los hidrocarburos, ¿no?, alifáticos denominados alquenos, la familia de los alcanos. Entonces, ¿qué es un alcano? Es aquella cadena de carbonos en la cual solamente se puede observar o predomina el enlace simple, es decir, un solo enlace entre carbono y carbono. Eso va a ser primordial para poder conocer a un alcano. Solamente en su estructura deben haber enlaces simples. Ahora, la fórmula general de los alcanos, ¿no?, va a ser para nosotros, si existe N átomos de carbono, como es un hidrocarburo, será 2N más 2 la cantidad de hidrógenos. Ahora, los alcanos también son conocidos como las parafinas. Las parafinas también son conocidos como las parafinas. Recuerda que los alcanos solamente solamente tienen enlace simple. ¿Ok? Solamente enlace simple. Al tener solamente enlace simple entre carbono y carbono, su hibridación es sp3. ¿Ok? Solamente tienen enlace simple, su hibridación es sp3, se les considera parafinas y también son los hidrocarburos saturados. ¿Por qué se les conoce como hidrocarburos saturados? Porque contienen la máxima cantidad de átomos de hidrógenos en su estructura. Entonces, ya tenemos algunas características de los alcanos. Vamos a conocer al primer alcano, es decir,
Los alcanos, ¿no?, tienen una nomenclatura, ¿no? Va a depender de la cantidad de átomos de carbono que tienen según, ¿no?, sus respectivos prefijos. Pero el sufijo, ¿no?, para conocer un alcano, ¿no?, o darle la nomenclatura, ¿no?, va a ser con la terminación A. Por ejemplo, si tengo a un alcano donde está representado por un átomo de carbono, ¿qué será el metano? ¿Qué fórmula tendrá el metano? Como es un átomo de carbono, tiene 1. Pero recuerda que es un hidrocarburo, ¿no? Si obedece la fórmula general de los alcanos, si n vale 1, la cantidad de hidrógeno será 2 veces n más 2. Quiere decir que esto será 4. Ese es el primer alcano. ¿Cómo se llama? Este es el metano. Ahí tenemos, ¿no? Tenemos un prefijo y la terminación ano porque pertenecen los alcanos. ¿El segundo cómo será? C2H10. Ahí está. Antes que volvamos 10, vamos a ver. Tiene, si vale 2, ¿no?, 2 veces 4 más 2, 6. Ahí está. Este para nosotros, ¿qué será? El etano. Ahí está. E tiene el prefijo E, terminación ano. El propano va a ser C3H8. Es el propano, ¿no? El cuarto alcano, 4 carbonos, C4H10, es el butano. Y el quinto, ¿no?, C5H12 será el pentano. Si tuviera el hidrocarburo alcano con 6 carbonos será el hexano, el que sigue será el heptano, el siguiente octano, ¿no?, y así obedeciendo los prefijos numerales, ¿no?, ya sea a partir de 5, ¿no?, porque los primeros 4 no obedecen los prefijos numerales, ¿no? Etano para el que tiene un carbono, heptano para el que tiene 2, propano para el que tiene 3 carbonos y el butano para el que tiene 4. Bueno, lo que he colocado acá yo son sus fórmulas químicas, ¿no?, obedeciendo su fórmula general, que es la de 2N, H2N más 2. Bueno, yo lo puedo desarrollar de dos maneras: de la forma desarrollada, ¿no?, o de la forma simplificada. ¿Cómo es la forma desarrollada? Es decir, colocando todos los enlaces del carbono con los hidrógenos o con sus átomos de carbono, ¿no?, respectivamente. Entonces, voy a dibujar, ¿no?, al pentano. Ahí está, el pentano tiene nuestros 5 carbonos y está unido, ¿no?, a hidrógenos respectivamente cada uno. Ahí está. Muy bien. Esa es la forma de desarrollar, colocando cada uno de los enlaces, ¿no?, del carbono con sus respectivos, ¿no?, hidrógenos, es decir, enlace carbono-carbono y enlace carbono-hidrógeno. La forma desarrollada. La forma simplificada solamente se va a representar los enlaces entre carbono y carbono. Se va a asumir que como el átomo de carbono tiene la propiedad de la tetravalencia, el resto de enlaces que no se muestran son los que van con los hidrógenos. Por tanto, en la forma simplificada, el enlace, o mejor dicho, la molécula del pentano sería de esta forma, donde en cada uno de los extremos, es decir, aquí y aquí, van a haber átomos de carbono, que en este caso, ¿quiénes serían? Él y él. Ahora,
en cada doblez o en cada intersección, ¿no?, también va a haber un átomo de carbono. Por tanto, el y el serán ¿quiénes? Los átomos que están dentro de la cadena. Y ahí he representado los enlaces entre carbono y carbono, ¿no?, y asumiendo que los tres enlaces que le faltan a este carbono son los tres enlaces que están acá. Para este carbono, que ya tiene 12 enlaces, le faltarían 2. ¿Quiénes serían? Los 2 enlaces que está compartiendo con cada hidrógeno. Esta es la forma simplificada en la cual yo represento al pentano. Y aquí también represento al pentano. Muy bien, vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Ahí están algunos ejercicios. Tenemos número 1, ¿no? Vamos a darle nombre a nuestros respectivos alcanos. Vamos a colocarlos todos en manera simplificada. Ahí está. Todo de manera simplificada. Recuerda que en cada extremo, ¿no?, va a haber un carbono y en cada doblez va a haber otro carbono. Entonces solamente hay que contar los dobleces y sumar los extremos. En este caso serían 2. Como solamente hay un doblez y tengo 2 extremos, la cantidad de carbonos que hay aquí será 3. 3 átomos de carbono. Por tanto, el nombre para este hidrocarburo será el propano. Ahora, para esta cadena de carbono voy a observar los dobleces 1, 2, 3 y 4. Y tengo 2 extremos. En total tengo 6 carbonos. Por tanto, el nombre va a ser hexano, porque hex es el prefijo, ¿no?, para 6 carbonos, y como es un alcano, lo que representa solamente tiene enlaces simples, hexano. Ahora, acá voy a contar los dobleces 1, 2, 3, 4, 5, más los extremos serían 7 carbonos. Por tanto, este se va a llamar heptano. ¿Ok? Heptano. ¿Cómo se llamará este? Cuento los dobleces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más los extremos tienen 8 carbonos. Por tanto, va a tener como nombre O, prefijo de 8, O, y la terminación ano, porque es un alcano, ya que en toda la estructura solamente se observa enlaces simples. Y este pequeñito de acá tiene 1, 2, más los extremos tiene 4 carbonos. Por tanto, el que presenta 4 carbonos le corresponde el prefijo but. ¿Ok? De esa manera ya puedo reconocer la manera simplificada de los hidrocarburos. Pasemos a ver qué es un resto alquilo. Resto alquilo. ¿Ok? Un resto alquilo, ¿no?, resulta de la pérdida de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Por ejemplo, voy a colocar el primer hidrocarburo. Es el CH4, que vendría a ser el metano. Ahí está, tenemos el metano. Voy a hacer que este metano pierda un hidrógeno, es decir, menos un hidrógeno. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar CH3. Ese CH3, como ha perdido un hidrógeno, y obviamente lo pierde a manera de protón, acá al carbono le va a quedar un enlace. Le va a quedar un enlace. Ahí está. Recuerda que este es nuestro enlace.
metano perdió su hidrógeno y se ha convertido en esta especie. Esta especie es el resto alquilo. ¿Qué es el resto alquilo? Cuando un hidrocarburo perdía un hidrógeno. Pero este resto alquilo tiene que tener un nombre. Deja de ser metano para convertirse en un metilo. ¿Recuerda? Ahí está. Terminación il. Los restos alquilos tienen terminación il y siguen obedeciendo a los prefijos met, ¿no? Sí, si el metano pierde un hidrógeno se convierte en metil. Si el etano pierde un hidrógeno se convierte en etil. Si el propano pierde un hidrógeno se convierte en propil. Vamos a hacer para el propano. Tengo C3H8. Esto va a ser el propano. Voy a hacer que ese propano pierda un hidrógeno. ¿En qué se va a convertir? CH3H7. Entonces, esto deja de ser propano porque ya perdió un hidrógeno y se convierte en un propil, ¿no? La terminación il para un resto alquilo. Bien, ahora veremos cómo es que le vamos a dar nombre a nuestros alcanos, ya sea para moléculas lineales, como hemos visto en un ejemplo, o las moléculas ramificadas. ¿Ok? Acá tenemos un alcano. Quiere decir, ¿cómo reconocer el alcano? Porque solamente hay enlaces simples en su estructura. Ahora, observa que es una cadena ramificada. ¿Ok? Quiere decir que ya no va a obedecer, ¿no?, a la nomenclatura que hemos dado para las cadenas lineales. Para esto vamos a necesitar de 3 pasos principales y básicos, los cuales no pueden faltar para poder darle nombre correctamente a esa estructura. Entonces, el primer paso es encontrar, ¿no?, encontrar la cadena matriz. ¿Y qué es la cadena matriz? Es la cadena más larga, posible. Es la cadena más larga posible en la estructura. Entonces, observa, si yo voy a contar, a ver, de extremo a extremo, yo siempre voy a tener una cadena. Por ejemplo, si empiezo en extremo, tengo un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tengo una cadena de 6 carbonos. A ver, voy a compararla con este extremo. 1, 2, 3, 4. No, como esta cadena tiene 4 carbonos, esta sigue siendo la más larga. Ahora, pero mira, esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Es mayor a la de 4, pero sigo teniendo una cadena de 6. Pero si tomo este extremo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, voy a obtener la cadena más larga posible en toda esta estructura. Entonces la voy a resaltar. La cadena más larga posible sería esta cadena de 7 carbonos. ¿Ok? Tengo la cadena matriz. Ahí está la cadena matriz, la que he encerrado, ¿no?, con el color verde. Ahora, nuestro segundo paso va a ser, ¿no?, encontrar e identificar ¿no?, a los sustituyentes. ¿Quiénes son los sustituyentes? Aquellas ramas, ¿no?, que salen de la cadena matriz. Es decir, este de aquí es un sustituyente y este de acá es otro sustituyente. Ya los encontré, son aquellos que salen de la cadena matriz y ahora hay que identificarlos.
¿Cómo se llama él? Recuerda que cuando el metano perdía un hidrógeno se convertía en un metil, el CH3. Entonces, este es un metil, ¿no? Porque es un resto alquilo, es decir, está fuera de la cadena. Ahora, esto para nosotros será el etil. Solamente que acá está de su manera, ¿no?, desarrollada, porque no está como fórmula química, porque recuerdas que el etil, ¿cómo era? C2H, en este caso 5. Ahí está el etil. Mira, C2H5. Ese es el etil. Entonces ya encontré, ¿no?, los sustituyentes, ¿no?, y he identificado incluso con sus nombres. Y en tercer paso voy a enumerar la cadena matriz. Voy a enumerar la cadena matriz. Voy a empezar, ¿no?, por el extremo más cercano a uno de los sustituyentes, ¿no? Voy a colocar así. Por el extremo más cercano al sustituyente. Por el extremo más cercano al sustituyente. Por ejemplo, tengo dos sustituyentes, el metil y el etil. ¿Cuál de los dos extremos, ¿no?, porque este es un extremo y este es otro extremo, está más cerca a uno de los sustituyentes? Por ejemplo, si empiezo por el extremo, cuento 1, 2, 3. En el tercer carbono va a estar el sustituyente. Pero, si cuento por acá, a ver, 1, 2, 3, 4. En el cuarto recién aparece el sustituyente. Por tanto, ¿por qué lado voy a empezar a enumerar? Por este, porque es el extremo más cercano a uno de los sustituyentes. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 y carbono 7. Ahí está, ¿recuerdas? La cadena matriz tenía 7 carbonos. Ahí está, pero ahora los he enumerado correctamente según el sustituyente, es decir, el más cercano al extremo. Por ese lado empiezo. Y una vez que ya tengo todo esto, recién ya puedo darle nombre a mi molécula. Por ejemplo, primero se van a nombrar a los sustituyentes en sus posiciones, es decir, en el carbono 3 y en el carbono 4, pero lo voy a hacer de manera alfabética. Por tanto, considerando el metil y el etil en forma alfabética, a él lo nombraré primero y a él lo voy a tener que nombrar segundo. Entonces, el nombre sería, ¿en qué posición está el etil? 4. 4 etil, ¿no?, porque ese es su nombre. Ahora tengo que nombrar al otro sustituyente, 2. En posición 2, metil, ¿no? Y como ya no tengo más sustituyentes, coloco el nombre de la cadena principal o el nombre de la cadena matriz, que sería el heptano, porque como es de 7 carbonos, sería el heptano. Y este sería el nombre, ¿no?, para este hidrocarburo con sustituyentes metil y con sustituyentes etil. Observa, primero, encontrar la cadena principal, la cadena más larga posible. Segundo, encontrar esos sustituyentes, ¿no?, e identificarlos, cómo se llaman cada uno. Después, enumerar la cadena matriz, ¿no?, según el sustituyente más cercano a uno de los extremos, en este caso por este lado, ¿no?, y ya después procedo a darle nombre. Primero van los sustituyentes, recuérdenme, sustituyentes. Primero van los sustituyentes, seguido va la cadena o el número de carbonos de la cadena principal, el número de carbonos de mi cadena matriz, y al final va la función, en este caso función alcano. Muy importante, ¿no? La IUPAC, que es el sistema, ¿no?, es la entidad que da las normas para dar la nomenclatura, dar los nombres
a las distintas sustancias, sean orgánicas e inorgánicas, ¿no? Tiene algunas reglas básicas para el nombramiento de los hidrocarburos. Por ejemplo, como tenemos que colocar la posición de los carbonos, es decir, ya sea 4 y 2 para el ejemplo, para el etil y el metil, se considera así. Entre número y letra siempre debe haber un guión, no puede haber un espacio en blanco, ¿ok? Por lo contrario estaría incorrecto el nombre. Por eso he colocado entre número y letra el guión. Acá también aparece letra y número, guión. Número y letra, guión. Y mira, cuando terminé de colocar los sustituyentes, debió haber venido, o debe venir, el número de carbonos de la cadena principal. Se hace o se escribe corrido, sin dejar espacio, es decir, seguido como si fuera una sola palabra. E incluso la función también, tan, todo seguido. Es decir, entre letra y letra no debe haber ningún espacio. Lo único que considero es, entre número y letra, un guión. Va a haber casos donde el nombramiento de los sustituyentes coincide con el número del carbono. Quiere decir que en un solo carbono pueden haber dos sustituyentes. Quiere decir que tendré que nombrar dos veces o mencionar dos veces la posición, ¿no?, en donde se encuentra el sustituyente y separándolos los números por coma. Entonces, entre número y letra hay un guión. Cuando considere número y número, habrá una coma. Y cuando considere, ¿no?, letras, no tendré que dejar ningún espacio y hacerlo corrido.